de la mañana. Muy buena tarde. Agradezco y reitero este agradecimiento sentido a la universidad, a los responsables, a la coordinación de este magnífico congreso, y quisiera compartir con ustedes unas reflexiones que derivan de las tres excelentes conferencias que hemos escuchado esta mañana. Quiero compartirles que tengo una serie de preguntas directas a cada uno de ustedes, pero también he recibido preguntas del público, del asistente. Entonces, pues ustedes siéntense con toda la libertad de contestar, más allá incluso de las preguntas que estoy formulando. Pero yo creo que el sentido fundamental, y coincidimos, es que las ciencias administrativas, desde al menos 120 años, cuando los clásicos fueron poniendo sobre la mesa esta importancia de que nosotros tengamos desde el proceso mismo de planificación, del proceso administrativo, hasta los años más recientes, digamos de los años 60, 70, donde se incorporan otros elementos del contexto que pasan de ser una técnica considerar la administración como una técnica realmente a una ciencia. En ese sentido se ha beneficiado no solamente la empresa, sino también el sector público, yo diría el sector social, y como personas también hemos ido avanzando. Ahora, con las nuevas tecnologías, particularmente con la irrupción de la inteligencia artificial, ha sido trastocada las ciencias administrativas como ha sido trastocado y está siendo trastocado todos los diferentes escenarios de la sociedad. En este sentido son las preguntas, las reflexiones que a mí me quedan luego de escucharlos de manera muy atenta a la doctora Carla y al doctor Santiago, al profesor Pablo. Quisiera hacer una pregunta a cada uno de ustedes en el mismo orden que fueron presentando, y luego daría lugar a las preguntas que formularon las personas que nos acompañan. Una de las preguntas que a mí me queda, doctora, por supuesto muchos conocimientos, pero tiene que ver con esta idea de que las toma de decisiones efectivamente se hacen, decimos nosotros en México, con el corazón caliente y la mente fría. Eso significa que tomamos decisiones efectivamente con las emociones, cuando debería ser que también se tomen con datos, con información. Esto en la vida cotidiana lo hacemos de manera natural. Yo no sabía qué zapato ponerme, hoy no tenía más una opción, me puse estos, pero yo tengo que tomar decisiones en el momento que no son trascendentales, pero hay otras que yo no puedo hacer de esta manera, las tengo que tomar obviamente con información. Y en ese sentido, doctora, yo le preguntaría, ¿cómo está transformando la inteligencia artificial la forma en que tomamos decisiones? ¿Queda lugar para el juicio humano? ¿Queda lugar para las emociones en la toma de decisiones? Y en todo caso, ¿cómo garantizamos que la automatización, usted se refería en el sentido de las decisiones automatizadas, no debilite la creatividad, no debilite el humanismo, la sensibilidad? Sí, muchas gracias. Yo creo que primero hay que entender que muchas veces uno llega, tanto el sector público, privado, las empresas, con un dolor, ¿ya? Tienen una problemática. Y es muy importante que cuando uno empieza a pensar en un producto, que no todo es IA, ¿ya? Nosotros tenemos un dicho que decimos, no voy a matar a una mosca con una bazuca, no necesito la IA para todo, ¿ya? Hay modelos para cada una de las cosas. Entonces, cuando uno empieza a solucionar eso, es muy probable que eso tome diferentes rumbos. Entonces, es importante primero entender bien lo que el cliente quiere, y el cliente, llámese a la parte tanto pública como privada, y que lo otro que es súper importante para tomar buenas decisiones es, perfecto, voy a crear un producto, pero necesito que ese producto se trabaje en conjunto con lo que llamamos el cliente. Si el cliente no es parte de mi desarrollo continuo, y nos ha pasado en muchísimos productos, yo llego a la empresa, lo instalo, estos niveles de transferencia tecnológico que uno arma un prototipo, llega a implantarlo en algún lugar y de repente esto no funciona. Entonces es muy importante que, y ahí entra toda la parte como de innovación o algo, que uno trabaje en conjunto con esos dolores de las empresas, que muchas veces es algo que ellos pensaron, quiero alivianar esto, pero en realidad
sigue otro camino, que hay un camino previo. Y esas herramientas, perfecto, en ese momento es cuáles son las decisiones que yo quiero tomar, ¿ya? Quiero utilizar esta herramienta primero, tengo que conocer, como tú bien decías, todo el mundo que rodea, todos los datos que tengo. Hay muchos datos que muchas veces ni siquiera se usan. La gente sabe que hoy en día tiene que recolectar datos, ¿ya? Es como, ya, si yo tengo Big Data en mi empresa, estoy ok. Ahora puedo empezar a hacer analítica de negocio, que uno le llama. Y adentro de eso está la IA. Entonces, estudiar un poquitito dónde está y de ahí detectar cuáles son los mejores. Y obviamente después, como siempre digo, la decisión tiene que venir de arriba. Estos son los problemas que tenemos, estas son las decisiones que tenemos que tomar. Y siempre pensar que esto es una herramienta para el apoyo a la toma de decisiones. No es algo que se va a automatizar 100% porque ahí hay un error conceptual en pensar que la herramienta va a cambiar algo, necesita del humano por detrás. Sí, muchas gracias. Usted mencionaba muchos casos concretos en la salud, en la comunicación, para control de incendios. Seguramente en todo eso debe estar esa decisión. Exacto. Corresponde a la persona, al grupo, al equipo que va a... Sí, si no, muchas veces es trabajo que yo le digo a los alumnos, si no llegaste al cliente, quedó ahí, porque es probable que cuando tú empieces a probar el producto, esté hecho con lo que tú pensaste como programador, como analista, pero no como la persona que realmente tiene que solucionar ese problema y lo quiere solucionar con su forma. Muchas gracias. Doctor Santiago, usted generó igual un sinnúmero de preguntas. Quiero hacerle un planteamiento y revertir la más forma fácil, que usted nos invitó a reflexionar. Usted planteaba la más fácil, por favor, en lo posible la más fácil. La más fácil. Por favor. La más fácil. La más fácil. Todas son iguales sencillas, conociendo la experiencia de usted, ¿no? Usted nos hacía una pregunta: ¿quién está utilizando la inteligencia artificial? Y yo pensé en un sentido inverso. Cuando tomamos decisiones, generalmente uno tiene que ver y pensar en las actividades y compromisos que se tiene con los actores. Los actores para mí son quienes en una universidad, pues son los estudiantes, por supuesto, son sus padres, son las familias, la comunidad en su conjunto. Y entonces aquí es preguntarle a usted, en este escenario, déjeme ver cuál es la más sencilla. Es, si yo tengo alguien que se acerca conmigo a la universidad y me pide una recomendación, un apoyo para utilizar la inteligencia artificial, ¿qué le sugeriríamos? ¿Se requieren nuevas competencias? ¿Se requieren un cambio en la perspectiva de ver a la inteligencia artificial eso como una herramienta y no como alguien que me va a desplazar en concreto? ¿Qué le sugiere usted a alguien que no es propiamente un académico, a alguien que no es un universitario? Lo que realmente yo le sugiero a las personas que van a involucrarse en inteligencia artificial es que tienen que haber tenido una carrera antes con las experiencias que las tecnologías nos han impactado. Por ejemplo, mire lo interesante. ¿Cuántos en este auditorio tienen un iPhone? Levanten la mano. ¿Listo? Ok, un iPhone. Perfecto. Sin miedo, iPhone. Vean, por allá. Le aseguro que esas personas que tienen un iPhone, el ecosistema digital que tienen es un ecosistema basado en una marca, más no un ecosistema basado en las potencialidades de la marca. ¿A qué me refiero a eso? Las personas que eligen un iPhone lo eligen por apreciación tecnológica, y las personas que realmente quieren un iPhone y lo apropian entienden su ecosistema digital y cómo funciona. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, si nosotros la vemos como una herramienta, se queda dentro de la caja de herramientas, el martillo, el serrucho, la puntilla, pero si nosotros la vemos como un ecosistema tecnológico para la ayuda de, para el propósito de, téngalo por seguro que nos va a cambiar la forma. Entonces lo primero que yo le digo a un alumno es: ¿qué tanto grado de apropiación tecnológica tú tienes? ¿Por qué? Porque si es para resolver un problema sencillo,
pues posiblemente Google te lo resuelve. Pregúntaselo a Google y Google te lo resuelve. Te vas a Google Scholar, te vas a Google convencional, te vas y navegas por las bases de datos y posiblemente te lo resuelves. Pero si necesitas que tu problema escale y que tengas un propósito mucho más fuerte, necesitas apropiar competencias tecnológicas que no son solo tecnológicas per se, sino también son blandas. La capacidad de argumentarle a una inteligencia artificial en el entrenamiento, cuando se le entrega información. La capacidad de poder deslucidar de que la respuesta de la inteligencia artificial puede ser un sesgo y uno llegar a decirle a la inteligencia artificial: no estoy de acuerdo con lo que estás escribiendo, necesito que reescribas lo que te estoy pidiendo basándote en hecho 1, hecho 2, hecho 3. Y es un diálogo permanente. Entonces, ese sería el primer consejo que le doy a un estudiante que quiere empezarla a incorporar. Que no la confunda con Google ni la confunda como una herramienta más, sino que la entienda como un ecosistema. Eso es. ¿Y cómo convencer a alguien que quizá tiene estudios mínimos básicos y que no tiene un acercamiento con la tecnología? Muy bien, que empiece a establecer una relación con ella. Pero una relación con ella no es una relación simple y básica, es una relación profunda. Hay inteligencias artificiales que motivo para que ustedes descarguen. Hay una que se llama Lucía para el teléfono móvil. Miren, esta puede ser tu pareja virtual y funciona divinamente como pareja virtual. Hablen con ella. Lucía les ayuda para todo lo que tiene que ver con marketing digital y les hace procesos de marketing digital. Hablen con ella. Lucía sirve para procesos de emprendimiento. Hablen con ella. Pero también les quiero recomendar de que involucren, y estoy seguro que muchos no lo tienen, en su teléfono móvil a ChatGPT. Llamen a ChatGPT. A ver, escriban el número de ChatGPT para que chateen con él desde WhatsApp. El teléfono de ChatGPT es más 1-800, que yo pues los veo uniendo ese contacto en su libreta de contactos, más 1-800-242-8478. Y automáticamente cuando ustedes agregan ese contacto se les une al WhatsApp. Usted abre el WhatsApp y puede empezar a hablar con ChatGPT. Apropien la tecnología. Ese es el primer mecanismo. El número es 1-800-242-8478 y le ponen al nombre de contacto ChatGPT. Y cuando ustedes hablen WhatsApp, le van a preguntar desde WhatsApp a ChatGPT lo que quieran. Y él automáticamente les contesta lo que quieran desde ahí. Entonces, lo que quiero decirles es, la tecnología hoy en día no es para apreciarla. Hoy en día no es para apreciarla, es para apropiarla. Si una persona no tiene la capacidad suficiente todavía de apropiar tecnología, empiece a hacerlo, porque si no, va saliendo del mercado profesional, poco a poco, va saliendo. ¿Ok? Muchas gracias. Doctor Pablo, su presentación me hizo saber pues por qué esta universidad tiene este reconocimiento. Yo la conocía de manera indirecta a través del decano, pero ahora que estoy aquí me estoy dando cuenta de por qué no, porque se requitan líderes como usted para atreverse a ir más allá, y esta perspectiva que usted hacía de un ecosistema del conocimiento pues me parece muy relevante, ¿no? En este escenario yo me preguntaba varias cosas, pero quisiera hacer una reflexión con usted en doble sentido. Las ciencias administrativas, las carreras que ustedes ofrecen seguramente tienen que hacer una actualización de las mallas curriculares. Ya usted nos adelantó algunos escenarios ahí, pero ¿qué hacer para hacer esta modificación, esta actualización? Pero no solamente para que a quienes nos debemos formarlos mejor, ayudarles a una mejor formación, sino para acercarse con las comunidades, es decir, con los dueños o los propietarios de una pequeña y mediana empresa que muchas veces puede ser informal. Entonces, ¿cómo hacer para que ellos se sumen? Seguramente ya lo están haciendo, pero con estas nuevas herramientas, con estos recursos, teniendo la IA como en el eje, si es que se debería hacer, para que ellos participen más aún con la universidad. En América Latina, en México no es la excepción, por supuesto. Nosotros tenemos grandes problemas para acercar a los grandes empresarios, pero también a los pequeños empresarios. O sea, ellos
a veces dicen, pues yo quiero ir a la universidad, pero ¿qué me vas a dar? Entonces la idea, no, vamos a ganar mutuamente. Entonces, ¿usted qué nos recomendaría, qué sugeriría, qué están haciendo, por favor? Bueno, primero voy a tomar algo previamente. Si nos ponemos a ver qué está pasando, por ejemplo, aquí en Colombia, estamos viendo un crecimiento exponencial de las carreras técnicas laborales. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes están buscando una salida rápida. Por ahí no quieren 8 o 9 semestres de una formación, por ahí ellos necesitan algo más para ponerse a trabajar. Y tuve la oportunidad de estar en un congreso con ASENOF, justamente, que es la organización que aglutina todas las instituciones de técnicas laborales. Y bueno, yo compartí algo parecido. Listo, perfecto, qué interesante. Yo soy un defensor de los ciclos propedéuticos, por ejemplo, aunque estamos hablando de técnico laboral. ¿Cómo pasamos al técnico profesional y cómo llegamos al profesionalismo apoyado por la universidad? La Universidad Autónoma del Caribe en este momento tiene centros de atención tutorial en los cuales estamos profesionalizando técnicos y tecnólogos en la región Caribe. Entonces, bueno, por un lado eso, y los entiendo a los jóvenes, porque yo fui técnico primero, fui tecnólogo después, fui ingeniero, fui especialista, maestría, doctorado, ¿sí? Y uno comienza a trabajar. Pero lo decía yo en la conferencia, ese ecosistema no nos permite quedarnos con eso. Tenemos que actualizarnos constantemente. Estamos hablando de sociedad del conocimiento. Y para la empresa, tal vez la economía del conocimiento lo interpreta más que la sociedad del conocimiento. Entonces, voy a poner el caso de aquí de la Universidad Autónoma del Caribe que usted tocó. Nosotros tenemos, si mal no recuerdo, 181 convenios con empresas, ¿sí? Con empresas que inicialmente eran más que nada para sus trabajadores, se hacen, bueno, el convenio marco, el convenio específico, para que tengan su formación aquí en la universidad. Entonces, yo hablando con acá hay un enlace que se llama Relaciones Corporativas, y yo le decía a ella, en función de lo que se vislumbra, ¿no es cierto? Eso me parece perfecto, es una manera de llegar al sector empresarial. ¿Qué es lo que yo le decía? Bueno, cuando yo estaba como director de investigación y transferencia, primero hay que identificar la brecha que existe con el sector empresarial. Hay que identificar las necesidades que ellos tienen. Entre las necesidades, lo dije en la charla, que por lo general las empresas no tienen magíster o no tienen doctores, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ser una alternativa, pero para eso, o para decirle vamos a jalonar recursos, por ejemplo, beneficios tributarios, créditos fiscales, para desarrollar innovación en tu empresa. Pero primero hay que generar confianza, que eso creo que es, así como a las universidades, yo hablo de la inmadurez, para la transferencia del conocimiento, con ellos hay que generar confianza y entender que en esa hélice cuádruple, universidad, empresa, Estado y sociedad, todos van a diferentes velocidades. Eso lo hace más complejo aún. Pero si logramos empezar a construir entre la universidad y la empresa esa confianza. Nosotros por aquí, por ejemplo, aquí tenemos un concurso que se llama Reto Empresarial, ¿sí? Entonces, en esas empresas aliadas, ellos nos presentan un reto. Entonces, nuestros estudiantes, que tratamos de buscar, desarrollar muchos proyectos integradores, proyectos de aula, proyectos interdisciplinarios, proponen soluciones. Desde la administración, desde la ingeniería, desde el diseño, desde el mercadeo, ¿sí? Y luego se le presenta esa propuesta a un jurado de la empresa, por ejemplo. El que es ganador recibe un premio de parte de la empresa, que puede ser la matrícula, el 70% de la matrícula. Esa es una manera que hemos logrado de acercarnos con las empresas. La otra es lo que yo le decía del decreto 0529, así como tenemos la formación, digamos, la modalidad presencial, la virtual, la híbrida presencial-virtual, también está la dual, universidad-empresa. O sea, ¿qué mejor para nosotros que esos estudiantes de último semestre estén recibiendo clases en las empresas?
Por un lado, conociendo el ecosistema de la empresa, pero por otro lado, trayendo las necesidades que tienen para que nosotros podamos apoyar a ese estudiante en esa empresa para que puedan, ¿no es cierto?, dar solución. Eso, bueno, el hecho también de jalonar recursos, y por ahí nos enfocamos solamente aquí en Colombia, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y por ahí nos olvidamos que hay organizaciones internacionales que también tienen recursos para este tipo de... A mí ya no me gusta hablar de proyectos, a mí me gusta hablar de programas sostenibles, hablar de programas, sobre todo cuando se trata de la comunidad, y más si son comunidades vulnerables. Proyectos sostenibles a 5, 7 años. Eso realmente cambia el paradigma de cómo estamos haciendo las cosas. Pero yo creo que lo más importante es identificar la brecha, generar confianza, trabajar colaborativamente para poder transferir y apropiar. Muchas gracias. Tengo una serie de preguntas que nos hizo el auditorio. Quisiera resumir las 3 en una, por obviedad del tiempo, y está relacionada con las MIPYMES y con las pequeñas empresas. Y están en 2 sentidos. Por un lado, pensando en estas empresas que con frecuencia tienen escasos recursos, bajo nivel de conocimiento del propietario, del directivo, y que no tienen necesariamente un consejo de administración, un consejo directivo. Entonces, las preguntas serían, y están muy vinculadas, ¿qué se puede hacer para que estas empresas incorporen dentro de sus procesos de gestión y dentro del proceso de toma de decisión de la inteligencia artificial? Y más allá, hay una tercera pregunta que dice, ¿consideran que esta incorporación, si es que se da en las pequeñas empresas, y yo diría que en las grandes también, va a generar un cambio en la cultura organizacional? Quien quiera o los 3, adelante. Yo pienso que sí se puede generar un cambio de cultura, pero eso tiene que ir amarrado a todo lo que veníamos hablando antes, de la formación, ¿sí? Y creo que nuestros jóvenes son los indicados para llevar esa bandera a las empresas, ¿no es cierto?, con el apoyo de la institución. A mí por ahí me duele mucho cuando me llaman un estudiante en práctica en una empresa y me lo tienen de mensajero. Eso no lo permito. Sí, porque si lo van a tomar como un administrador, un auxiliar administrador, tiene que hacer tarea de auxiliar. Si va en la parte de Big Data, que haga Big Data, ¿sí? Entonces, lo más importante es entender, ¿sí?, entender cómo funciona, y que estos jóvenes nacieron con la tecnología en la punta de los dedos. No sé si ustedes se acuerdan cuando Bill Gates en el 98, en un VHS con la revista Dinero sacó 2005 la tecnología en la punta de los dedos. Él ya decía, esta nueva generación ya nació con eso. Yo me acuerdo cuando yo era chico en mi pueblo allá en Argentina, un pueblo de 2.800 habitantes, teníamos que llamar por teléfono fijo, pero llamábamos a la operadora y la operadora conectaba unos cables y te conectaba con el otro. Hasta te escuchaban las conversaciones. Hoy día está todo ahí. Hoy día estos teléfonos tienen más potencia que todos los ordenadores de la NASA cuando no quiero entrar en polémica, cuando supuestamente fuimos a la Luna. ¿Sí? Esto tiene más tecnología. ¿Y esto cuánto vale? No tanto como valían esos computadores en aquella época. Sí, yo creo que efectivamente es como, a mí siempre me hacen la pregunta, o sea, de cómo esto impacta. Primero, a mí me gusta hacer referencia a que, y lo mencionaba, no todo es IA, ¿ya? Lo importante por ahí es pensar que esto lleva toda una transformación, ¿ya?, tecnológica, y parte de esas herramientas son la IA porque ya es parte de. Estos días mi hija de 12 me dice, mamá, ¿me validas cuánto es 83 por 13? Me lo responden en 2 minutos. ¿Qué hice yo? Agarré el celular, saqué la cuenta. Me dice, mamá, me estás haciendo trampa. No, no estoy haciendo trampa, yo ya aprendí eso. Entonces lo importante es, necesito usar, está la tecnología, hay un montón de cosas para hacer. Hoy en día hay aplicaciones por todo. Yo creo que si se despiertan todos los días y se ponen a leer 2 o 3 cosas nuevas que aparecieron de la IA, van a colapsar. Porque realmente un momento que uno dice, es increíble la cantidad de cosas que hay. Y uno empieza a pagar por todas las aplicaciones.
Entonces, tienen la juventud y van recién sacando las nuevas herramientas, y yo creo que eso es lo interesante, que uno vaya llevando a la empresa, vaya impregnando, y por el otro lado empiecen a aceptar las tecnologías y a generar ideas. Esto se va a ir dando con un paso. Si no han leído, yo creo que todos conocen de los frenos que tuvo la IA en varios sentidos, ¿ya? Los inviernos, el primer invierno de la IA, el segundo invierno de la IA. Yo creo que en algún momento estoy pensando que hubo una carta que frenó la inteligencia artificial y querían pedir un freno por 6 meses. Esto no pasó, pero es parte de. Entonces lo más interesante es aprender, como decían acá, tratar de ir motivándose, y con esto es lluvia. Esto es algo increíble. Ya nos están cayendo más ideas. Bueno, básicamente yo le devolvería al estudiante que hizo esa pregunta, que más bien la pregunta debería ser: ¿qué está haciendo la pyme para digitalizar su negocio? Cuando el gerente de esa pyme conteste eso, yo creo que yo ya le puse un problema, porque él me va a decir: ¿y qué es digitalizar? Empecemos por ahí, averigüe, consulte y mire qué ideas va a generar en torno a eso. ¿Por qué? Si no lo hace ahora, el señor que vende en la calle arepitas y jugo, lo estoy viendo con datáfonos Volt y lo estoy viendo con QR en X, billetera electrónica, profesora, recaudando por billetera electrónica lo que él vende en la calle sin pagarle impuestos a la DIAN. Él ya digitalizó. Eso es lo que uno tiene que devolverle al empresario de: bueno, ¿y cómo incorporo IA? No, espérate. ¿Qué has hecho en tu empresa para digitalizarla? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Estamos cerrando el panel de inteligencia artificial en la toma de decisiones estratégicas, y yo agradezco de manera muy puntual tanto a la doctora Carla, al doctor Pablo, al doctor Santiago, a la organización del evento, hacernos esta distinción. Y yo decirles, si estamos hablando de decisiones estratégicas, que uno de los métodos tradicionales es FODA o DOFA, entonces no lo veamos más que amenazas que están ahí, quizás grandes retos, y que los traduzcamos en oportunidades, ¿no?, para ser mejores. Una de la habilidad de un buen directivo, en este caso de un panel, pues es la toma de decisiones relacionadas con el tiempo. Y aquí las chicas ya nos hicieron que estamos excedidos en el tiempo, y por lo tanto pues vamos a cerrar esta presencia, este panel, ¿no? Reitero el agradecimiento, y bueno, pues estamos aquí a sus órdenes. Doctor Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿No? Por favor. Bueno, para cerrar este panel, ¿alguien del público tiene alguna pregunta que quiera hacer? Por allá. Muy buena tarde, respetados panelistas. Pues siempre me ha surgido una duda, y tiene que ver con Hinton. Hinton, que Premio Nobel de Física, año 2024, británico-canadiense, que es considerado pues el Godfather o el padrino de la inteligencia artificial en todo el planeta. Él manifiesta con suma preocupación, agosto 14 del año 2025, manifiesta con mucha preocupación que la inteligencia artificial, en definitiva, en 5 a 20 años aproximadamente, podría materializarse, y de no ser bien gestada, como lo sugiere la doctora Carla, el doctor Santiago, es muy factible que pueda ser hasta un cierto punto de vista aniquiladora de la humanidad. Él lo manifiesta en varias entrevistas como Premio Nobel de Física y como co-creador de la inteligencia artificial, diciendo claramente que la situación es bastante delicada, y que una de las formas posiblemente o aparentemente viables para tratar de hacer que la misma sea menos dañina para la humanidad en ese modelo de materialización sería tratar de inducirle a la misma como una conciencia de madre con un bebé,
con el único fin de tratar de hacer que la misma no se revierta y no se convierta en algo dañino para la humanidad. ¿Por qué razón? Porque la misma inteligencia artificial está tratando de empezar a cuidar y proteger el planeta como tal, y está viendo como una entidad un tanto dañina, pues adivinen a quién, ¿cierto? A nosotros los seres humanos. Y en ese orden de ideas, él mismo manifiesta en la última entrevista de agosto 14 del 2025 que definitivamente la situación es un tanto delicada y que es incontrolable. ¿Qué podrían ustedes, por favor, decir ante ese tipo de situaciones? ¿Qué podrían ustedes entregarnos a nosotros como facultades de ciencias administrativas, económicas y contables? Porque decir aquí, no nos preocupemos que no va a pasar nada, es un tanto dispendioso. Miremos los drones que están siendo manejados de una manera bastante negativa aquí nomás en Venezuela y que se están vendiendo para Colombia y cositas así, entonces como un poco delicado. Muchas gracias. ¿Contestamos esta o hacemos otra más? ¿No? Si hay alguna otra para sumarla. A ver, No, adelante. primero las damas, por favor. Mira, a mí me gusta, yo vengo del mundo de la ciencia de la computación primero, entonces cuando apareció esto de la inteligencia artificial, nosotros éramos ratitas de laboratorio y ahora estábamos como creando estas cosas. Y siempre me gustaba mostrar de que al fin y al cabo la inteligencia artificial es esta cajita negra, adentro hay fórmulas matemáticas, es todo lo que hay. ¿Quién crea esa fórmula matemática? El humano. La diferencia grande entre la inteligencia artificial es que antes nosotros teníamos una función, le pasábamos datos y le decíamos función x más 1, le pasábamos 1 y me daba 2. Ahora la diferencia es que esa función no existe, le paso las entradas, les paso las avenidas y la inteligencia artificial tiene que ser capaz de descubrir esa función. Pero ¿quién le da esos datos de entrada para que aprenda y genere un comportamiento? El humano. ¿Quién es el que valida qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial? El humano. Entonces seguimos siendo los humanos los responsables en la creación de esto. Ahora, ¿qué es lo que existe hoy en día? Es cosas como, por ejemplo, que les estaba comentando, uno trabaja con médicos. Un médico no va a tomar la decisión por sí sola. ¿Qué apareció ahora? La inteligencia artificial explicable. ¿Cómo tomo decisiones? ¿Dónde estoy mirando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué no le doy un crédito a una persona? En Estados Unidos hoy en día se usa. Yo, para darte un crédito, ¿ya? Necesito que tú ganes tanto más de plata, no tengas esta deuda. Entonces le explico, esa es la parte explicable que tiene la IA. Peligros hay. Yo creo que la energía nuclear se creó para algo, ¿ya? Y nadie pensó para qué se iba a destruir. O sea, el freno creo que está en nosotros y ese es el mensaje que a mí me gusta más dar. O sea, somos los responsables, empiezan a haber regulaciones, que esas regulaciones sean consistentes, no nos atrasen, pero en cierta forma yo como profesora tengo que tratar de enseñar a mis alumnos a que las usen de manera apropiada. Los gobiernos tienen que mostrar alguna regulación para que esto sea apropiado. Y de esta forma es donde uno dice, ¿qué va a pasar el día de mañana? Yo no creo en una superinteligencia, ¿ya? Creo que por eso es que han habido estos inviernos, primer invierno, segundo invierno, y estoy segura que llega el tercer invierno, y es casi, lo veo casi imposible, conociendo de los cementos desde abajo, que esto sea un Terminator, por decirlo así. Bueno, lo decía al iniciar la conferencia. La quinta revolución, la transición es hacia la sinergia entre la inteligencia de las máquinas y la inteligencia humana. Lo que decía la doctora Carla, totalmente cierto. Yo, como no sé si les comenté o fue allá adentro, yo soy especialista en sensórica y robótica justamente. Y dicto robótica desde el 98, más o menos, 99. Y un robot, no voy a hablar de la inteligencia artificial, voy a hablar del robot. El robot es tan inteligente como tú lo programes. A él hay que enseñarle. Si yo le digo que me tome una pieza de aquí y se la entregue al profesor, lo más probable es que se choque esto. Salvo
que yo le enseñe que tiene que interactuar con el entorno. En esa época, no sé si ustedes se acuerdan del movimiento de los transhumanistas, que ahora son los Humanity Plus. Para ellos, la evolución no es el hombre, la evolución es la sinergia hombre-máquina, hombre con partes de máquina para mejorar la especie humana. Obviamente yo por una cuestión religiosa tampoco hasta ahí llego. Yo durante mucho tiempo participé en conferencias con ellos, sobre todo desde el punto de vista de la robótica y todo esto, pero ahí había un tema muy latente que era la singularidad tecnológica. Terminator y Mom, todas las películas que hemos visto, donde la inteligencia artificial superaría la inteligencia humana. José Luis Cordeiro, presidente del Millennium Project, decía inicialmente, no, Kevin Warwick, decía que que se podría dar la singularidad en el año 2045. Ya José Luis Cordeiro lo decía, no, eso no pasa del 2030. Y yo le podría decir ahora, ya estamos en el 2025, llegando al 2026. ¿Sí? Yo también estoy de acuerdo que esa inteligencia va en función de cómo las programemos. ¿Sí? Comparto la preocupación que tiene el compañero, como la que tiene el decano, que decía que me da como temor la inteligencia artificial, pero no nos olvidemos que es una herramienta. Y lo importante es cómo enseñamos la herramienta. Como decía el doctor Santiago también, usemos las herramientas para lo que son. Usted puede sacar un tornillo, lo puede sacar con una pinza, ¿sí o no? Pero para sacar un tornillo no es la pinza, es el destornillador. Entonces usemos las herramientas de manera adecuada, ¿sí? Y ante todo, ¿qué decía yo? En ese ecosistema de la Academia 5.5, la ética, la responsabilidad, el compromiso, sobre todo hacia la innovación social, ¿sí? Y hacia la sostenibilidad. Bueno, primero, el profesor ganador del Nobel de Física, pues tiene la visión de Avengers. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? Número uno, él no está en este mundo para resolver ese problema, ni va a estarlo. Número dos, ese problema yo creo que ni siquiera nosotros tres vamos a resolverlo. Lo que sí les puedo decir es que dentro de nuestro papel como educadores y como orientadores de personas que están formándose, nosotros tenemos que ser mucho más cuidadosos en nuestras clases cuando incorporamos inteligencia artificial para el desarrollo de proyectos, tareas, etcétera. Porque es que si nosotros dejamos de que ustedes se coman el cuento de la IA como el gestor que les va a resolver todos los problemas académicos, posiblemente emocionales, pues estamos educando personas que pueden a futuro volver la inteligencia artificial un meollo de problemas y de caos por manejo irresponsable. Sea esta un llamado para que, si la van a usar, dejen de usarla en cosas superfluas. Sea este un llamado para decir, voy a utilizar esta herramienta no como una red social, no como una gestora de memes, no como un reto de memes que creo hace 5 meses, yo no sé cuánta huella de carbono dejaron ustedes creando un meme de una tira cómica, de un cosa cómico, y todo el mundo diseñando con la IA esa vaina. O sea, para mí eso es inoficioso. Segundo, la IA vive de energía, y por más energía sostenible y sustentable que creemos que nosotros estamos armando, nos hace falta muchos campos solares para mantener eso. Porque es que los campos solares necesitan recursos naturales. Aquí la mayor catástrofe no va a ser que la IA acabe la humanidad. Aquí la mayor catástrofe es que la humanidad está acabando con el planeta.
¿Estamos? A mí me encantaría que la IA acabara con el planeta de una vez, ya, vámonos, ¿para qué? ¿Esto para qué? Pero es que realmente somos nosotros los que estamos acabando con el planeta. Y resulta, acordarse que los recursos naturales con los que se alimenta la IA, energía y agua, están mandados a recoger y no los estamos pensando. Entonces seamos mucho más responsables cuando la utilicemos. Y vuelvo y les digo, eso es un problema que no vamos a resolver ni a mediano plazo, porque mañana va a salir otra cosa espectacular en términos de tecnología. Es de saber y ser consciente de esto, hasta dónde puede llegarnos en nuestra vida y cómo lo podemos hacer. ¿Estamos? La IA debe ser como esa prima que uno la admira, pero sabe hasta dónde llegar con ella. Y ustedes saben a qué me refiero. Llámese también primo o prima, ¿no? ¿Estamos? ¿Ok? Esa es mi postura. Muchísimas gracias a los panelistas por responder la pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta o ya podemos ir dándole cierre? ¿Va a responder por su parte? Sí, ¿alguna pregunta? No, yo solamente a la pregunta que hacía el profesor, pues recordar lo que decía ya el decano por la mañana, ¿no? Siempre una innovación va a generar incertidumbre y hay explicaciones más científicas, académicas. Obviamente Schumpeter es uno de los más reconocidos y siempre una innovación, es decir, va a generar, va a construir, pero también va a sustituir, ¿no? Va a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En la teoría dicen, bueno, pues es que en el largo plazo vamos a morir. Pues sí, Friedman ya lo dijo, ¿no? En el largo plazo nadie vamos a estar vivos, pero también yo creo que es más bien saber cómo incorporar esto a nuestra vida cotidiana y saber transformarnos. Transformarnos no es decir dejar de ser humanos, sino más bien entender que hay otras condiciones y a las cuales tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es válida las preguntas, las dudas que tenemos, pero también es importante que desde la academia, sobre todo desde la universidad, pues generemos este tipo de respuestas más objetivas, más fundamentadas en datos, ¿no? Pero por supuesto que así es la sociedad. La controversia siempre es posible y la destrucción creadora pues es básica para entender estos procesos de innovación, sobre todo cuando son disruptivas como esto que estamos viviendo. Agradecemos al doctor Castillo por sus valiosas reflexiones que nos permiten comprender mejor los impactos y desafíos de incorporar la inteligencia artificial en la gestión directiva de las organizaciones. Con esta interesante mesa concluimos la jornada matutina del 6º Congreso Internacional SICAEC 2025. A lo largo de esta mañana hemos explorado cómo la inteligencia artificial está redefiniendo los procesos de decisión, estrategia y productividad organizacional, consolidándose como un pilar esencial en la gestión moderna. Agradecemos a nuestros conferencistas, panelistas y a todos los asistentes por su activa participación. Los invitamos a disfrutar de la hora del almuerzo y regresar a las 2 de la tarde al auditorio Manuel Carrera para la segunda mesa del día, donde abordaremos los desafíos